Esta noche entonces vamos a hablar acerca de la profecía de lo que el Tanaj revela con relación al tiempo del nacimiento del Mashiach. Son cientos de profecías y paralelos en el Tanaj con respecto al carácter, a la naturaleza y a la identidad del Mashiach. Esto debería ser suficiente para abrir el apetito de cualquiera, pero todo el testimonio de la profecía del Tanaj, de lo que se conoce como Antiguo Testamento, es algo en lo que todo buscador de la verdad debería pensar con seriedad y mucha oración. Hablando estadísticamente, la probabilidad de que estos ejemplos sean meras coincidencias, mera suerte o profecías autocumplidas es absolutamente imposible. En aras del argumento tenemos solo 3 de estas profecías mesiánicas, de todo este paquete de 330 profecías, y solo estas 3 profecías mesiánicas deberían resistir el escrutinio de cualquier observador veraz. Con relación a que el Mashiach sería un judío, con relación a que él nacería en Belén y con relación a que él moriría en el año 32 de esta era mesiánica. Y vamos a partir con lo que dice el Talmud. Vamos a leer en el Talmud de los profetas lo que dice el Talmud. El Targum de los profetas, que son las traducciones arameas de los profetas, el Targum de los profetas fue compuesto por Jonatán ben Uziel, bajo la dirección de Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el Talmud registra en el Targum de los profetas, y un Bat-Kol, una voz del cielo, salió y exclamó: ¿quién es este que ha revelado mis secretos a la humanidad? Él además buscó revelar mediante un Targum el significado interno de los Ketuvim, de los escritos, pero un Bat-Kol, una voz del cielo, se adelantó y dijo: basta. ¿Cuál fue la razón? Porque en él se predice la fecha del Mashiach, la fecha del nacimiento del Mashiach. Así lo registra el Talmud de Babilonia en el tratado Megilá 3a. Hablando de este Targum de los profetas que estaba revelando los secretos con relación a la fecha del nacimiento del Mashiach. Pero una voz del cielo dice que detuvo de que esto no se escribiera. Y la pregunta es: ¿cuál era la razón de que esta voz celestial impidió que se escribieran estas cosas? Lo que registra aquí el Talmud es porque se estaba revelando la fecha del Mashiach. Usted lo puede leer y si quiere puede ampliar ahí en el Talmud Babilonia, en la Megilá, que es el tratado de la Megilá 3a. Ahora bien, el único libro profético de los Ketuvim es Daniel. El único libro profético de los Ketuvim es Daniel. Esto parece como raro, ¿no? El libro profético de los escritos. Sabemos que Daniel es un profeta, pero ahora van a entender por qué es esto. El único libro profético de los Ketuvim es Daniel. Y también es un libro de los Ketuvim para el que nunca se hizo ningún Targum. O sea, nadie se preocupó por hacer una copia al arameo de el libro del profeta Daniel. ¿Saben por qué? Porque los judíos no leen el libro que su Elohim y Rey les ha dado.
No lo leen, está sellado, el libro de Daniel está sellado. La Biblia hebrea, el Tanaj, o el Antiguo Testamento, que está compuesta por la Torá, los Nevim y los Ketuvim, tiene el libro de Daniel entre los escritos, entre los Ketuvim, en lugar de entre los profetas, los Nevim. En el judaísmo, los escritos tienen menos autoridad que los profetas, que tienen menos autoridad que la Torá. O sea, es en ese orden de autoridad que está escrita la Torá y todo el Tanaj. Torá, Nevim y Ketuvim. Y los escritos donde colocaron al profeta Daniel en los escritos judíos, pues tienen menos autoridad que los profetas, que tienen menos autoridad que la Torá, que tienen menos autoridad que los 5 libros de Moshe. Y es muy interesante que los sabios rabínicos eligieron mover solo a Daniel de su lugar. Bueno, por lo menos decimos, al menos todavía está ahí en el Tanaj. Y alabado sea el Eterno por velar por su palabra para preservarla. ¿Y por qué es importante esto? Porque es a través del profeta Daniel que se revela el tiempo del nacimiento del Mashiach. Y es el profeta Daniel el que contiene esta maravillosa profecía. Miren lo que escribió Josefo sobre el libro de Daniel. Josefo escribió: creemos que Daniel conversó con Elohim porque no solo profetizó los eventos futuros como hicieron los otros profetas, sino que también determinó el tiempo de su cumplimiento. Eso está en Antigüedades de los Judíos, escrito por Josefo, en el capítulo 10, 11 y 7. Josefo da este testimonio con respecto a Daniel. Creemos que Daniel conversó con Elohim porque no solo profetizó los eventos futuros, como hicieron los otros profetas, sino que también determinó el tiempo de su cumplimiento. Ahora, la comunidad de Qumran encontró solo esta información del tiempo del nacimiento del Mashiach. Y la comunidad de Qumran también encontró toda esta información, toda esta profecía en el libro de Daniel. La visitación es el día de la salvación que él ha decretado por medio del profeta Isaías para todos los cautivos, ya que la escritura dice en el capítulo 52 de Isaías, verso 7, cuán bellos son sobre los montes de Israel los pies de aquel que trae buenas noticias, proclamando shalom, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando salvación y diciendo a Sión, tu Adonai es rey. Esta interpretación de las escrituras, los montes son los profetas, los que fueron enviados para proclamar la verdad de Elohim y para profetizar a todo Israel. Aquí los que traen las buenas nuevas, los mensajeros o el mensajero, es el ungido del Ruach, el ungido del Espíritu, de quien habló Daniel. ¿Dónde habló Daniel esto? En el capítulo 9, verso 26. Entonces, después de 62 semanas, se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta que llegue el fin. Y esto también está registrado en Qumran, en un rollo numerado como 11Q13 en las cuevas de Qumran. Así que ahora hemos aprendido que hay buenas razones para creer que el tiempo del Mesías se encuentra en Daniel. Y mire todo lo que ha hecho el enemigo para ocultar esto.
Todos los profetas tienen su Targumim, tienen su traducción al arameo, pero nadie se ocupó de hacer esto con el profeta Daniel. Y sabemos que Daniel es el profeta de nuestros tiempos, es el profeta de nuestros días. Y aunque lo corrieron también del lugar de los profetas a los escritos en el canon hebreo, bueno, aún está ahí. Y Daniel nos tiene una gran sorpresa con relación al tiempo del nacimiento del Mashiach. Y esto está contemplado en Daniel capítulo 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y para hacer la reconciliación por la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santísimo. Sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas, serán días de angustia y tristeza. Entonces, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta que llegue el fin. Y por una semana, las 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que una entera destrucción se derrame sobre el pueblo abominable. Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. En el tiempo se ubica en el año 538 antes de la era mesiánica. Y en estos dos pasuk dice Daniel: en el primer año de Dariabesh, el hijo de Ahasverosh, de la cera de los medos, quien reinó sobre el reino de los Casdín. En el primer año de Darío, el hijo de Ahasverosh, de la cera de los medos. Verso 2, yo Daniel por libros entendí el número de años, cuál era la palabra de Adonai al profeta Yirmiyahu, aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Según estos pasuquín, Daniel ha estado haciendo un estudio del Tanaj y ha estado leyendo al profeta Yirmiyahu. Y es donde él ha visto toda esta revelación. En Jeremías capítulo 25, 11 y 12 dice: todo este país quedará convertido en un montón de ruinas, que solo producirá terror. Y durante 70 años todos quedarán bajo el dominio del rey de Babel. Pero cuando los 70 años pasen, yo castigaré al rey de Babel y a esa nación y a la tierra de los Casdín, dice Adonai, por su pecado, yo la convertiré en una ruina perpetua. Y en el mismo libro del profeta Yirmiyahu, del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 10, dice: porque aquí está lo que Adonai dice: después que se cumplan los 70 años de Babel, yo los visitaré y cumpliré mi buena promesa de traerlos de regreso a este lugar. La razón de un cautiverio de 70 años había sido que Adonai nos estaba castigando por haber abandonado la Torá. Él nos castigó con las maldiciones de Devarim 28, 29.
y de Levítico 26, como la Torá nos había advertido. El tema clave aquí fue el de la violación del Shabbat de la tierra. Miremos estos versos en Shemot 21:2, donde dice: si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. En Shemot 23:11, pero el 7º año la dejarás descansar y que yazca baldía, para que el pobre de entre tu pueblo pueda comer, y lo que ellos dejen los animales salvajes en el campo puedan comer. Haz lo mismo con tu viña y tu olivar. En Shemot 23:11, pero el 7º año la dejarás descansar y que yazca baldía, para que el pobre de entre tu pueblo pueda comer, y lo que ellos dejen los animales salvajes en el campo puedan comer. Haz lo mismo con tu viña y tu olivar. En Vaikra, Levítico 25:20, si preguntan: si no nos es permitido sembrar cera o recoger la cosecha de lo que produzca nuestra tierra, ¿qué comeremos el 7º año? Vaikra 26:34, entonces por fin la tierra se le pagará su Shabbatot, por el tiempo que yazca desolada y ustedes estén en las manos de sus enemigos. La tierra descansará y se le pagarán sus Shabbatot. Y en Devarim 15:1, Deuteronomio 15:1, al final de cada 7 años tendrán una shemitah, una remisión. Según la Torá, si nosotros como pueblo no guardáramos el Shabbat de la tierra cada 7 años, seríamos maldecidos. Vaikra 26:34, Levítico 26:34, entonces por fin la tierra se le pagará su Shabbatot, por el tiempo que yazca desolada y ustedes estén en las manos de sus enemigos. La tierra descansará y se le pagarán sus Shabbatot. Ahora, el profeta Daniel, en el capítulo 9, del 13 al 19, registra así: yo me volví a Adonai Elohim para buscarlo diligentemente por oración y súplica, con ayuno y tela de silicio. Yo oré a Adonai mi Elohim e hice esta confesión: por favor, Adonai, grande y maravilloso Adonai, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y observan sus misbot. Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido y nos hemos alejado y vuelto de tus misbot y juicios. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, oh Adonai, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. A nosotros, los hombres de Yehudá, los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, incluyendo aquellos cerca y aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado por el pecado que han cometido. Sí, oh Adonai, en ti es nuestra justificación y a nosotros pertenece la vergüenza, y a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque hemos pecado. A ti, Adonai, nuestro Elohim, pertenecen compasiones y perdones, porque nos rebelamos contra ti. No escuchamos la voz de Adonai nuestro Elohim para caminar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Además, todo Israel ha transgredido tu Torá y ha rehusado escuchar tu voz.
Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros y el juramento escrito en la Torá de Moshe, el siervo de Adonai, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado sus palabras, cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaban, trayendo sobre nosotros tal gran desastre, tal que bajo todo el cielo nada ha sido hecho como lo que ha sido hecho a Jerusalén. Como está escrito en la Torá de Moshe, todo este desastre vino sobre nosotros. Sin embargo, no hemos buscado a Adonai nuestro Elohim, volviéndonos de nuestras iniquidades y teniendo entendimiento en toda tu verdad. Adonai también ha vigilado y ha traído estos desastres sobre nosotros, porque Adonai nuestro Elohim es justo en todas sus obras, que él ha ejecutado, pero nosotros no escuchamos a su voz. Ahora Adonai nuestro Elohim, quien sacó a tu pueblo de la tierra de Misraim con una mano poderosa, con esto adquiriendo renombre para sí, como es el caso hoy, nosotros pecamos, hemos transgredido. Oh Adonai, tu misericordia está por encima de todo. Por favor, que toda tu ira y furia se vuelva de tu ciudad Jerusalén, aún tu monte Kadosh, porque es debido a nuestros pecados y a nuestras iniquidades y a aquellos de nuestros padres que Jerusalén y tu pueblo se han hecho objeto de escarnio entre todos alrededor de nosotros. Por lo tanto, oh Adonai nuestro Elohim, escucha las oraciones y las súplicas de tu siervo y causa que tu rostro resplandezca sobre tu desolado lugar Kadosh, por amor a ti mismo. Mi Adonai, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación, como también la ciudad en la cual tu nombre es invocado, pues no traemos nuestro lastimoso caso delante de ti, por nuestra propia justicia, sino por tu múltiple compasión. Oh Adonai, escucha. Oh Adonai, sé propicio. Oh Adonai, presta atención y no demores la acción. Por amor a ti mismo, oh mi Adonai, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Como vemos, Daniel está muy preocupado. Han pasado 70 años y quiere irse a casa. Ya es un hombre muy viejo, pero se ha preocupado porque conoce su Torá. Él sabe que la Torá advierte que si Israel todavía no se arrepiente, después de que la maldición sea inactiva, Israel tendrá el castigo multiplicado por 7. Miremos en Baikra, en Levítico 26:18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a corregirlos, disciplinarlos 7 veces más por vuestros pecados. Daniel espera que Adonai no promulgue el siguiente nivel de castigo. Esto significaría 70 por 7, o sea, 490 años más de castigo. Daniel capítulo 9, 20 al 25 registra: mientras yo estaba hablando, orando, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y trayendo mi lastimoso caso delante de Adonai mi Elohim, referente al monte Kadosh de mi Adonai, sí, mientras estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando y me tocó la hora del sacrificio de la tarde, y me instruyó y habló conmigo y dijo: he venido ahora, Daniel, para capacitarte a entender esta visión claramente. Al principio de tu súplica, la palabra fue dada, y yo he venido a decir lo que es, porque tú eres muy amado. Por lo tanto, escucha esta respuesta y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y para poner fin al pecado,
y para hacer la reconciliación por la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y para sellar la visión y al profeta, y para ungir al Santísimo. Sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas, serán días de angustia y tristeza. 7 semanas, aquí serían 49 años. Y 49 años es un ciclo de jubileo. Más 62 semanas, que serían 7 ciclos de jubileo. 69 semanas, o sea, 483 años. Pero recuerde que no estamos contando años aquí, sino ciclos reales de años sabáticos, que son bloques específicos de 7 años. En otras palabras, esto es en realidad un recuento de cuántos bloques de ciclo de año sabático se encuentran entre estos dos puntos. Nuestro punto de partida es la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén, que está registrado en Esdras, capítulo 7, del 11 al 16. Y nos da la fecha de inicio en el año 457 antes de la venida del Mashiach. Entre esa fecha y el Mesías caerían 69 bloques del ciclo del año sabático. Daniel 9:26 dice: entonces después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta que llegue el fin. El Mesías es cortado después de las 62 semanas, que siguen a las 7 semanas. Esta elaboración nos permite ver que la división de estos dos bloques, las 7 semanas, o sea, un ciclo sabático, y las 62 semanas, era para mostrar que después de las 7 semanas se volverá a construir la calle y el muro. Pero el Mesías no vendría hasta después, el bloque de 62 semanas que sigue a eso. El Mesías sería cortado en ese momento. Este es un modismo que significa que sería ejecutado. No sería ejecutado por él mismo, sino por otros, por Israel. Luego el pueblo de un príncipe destruiría Jerusalén después de ese tiempo, como lo registra Daniel 9:27. Y por una semana, la 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que una entera destrucción se derrame sobre el pueblo abominable. Recuerde que hubo 490 años, o sea, 70 semanas. Pero hasta ahora solo hemos cubierto 483. O sea, 7 más 62, que son las 69 semanas. Esto se debe a que la gran prueba de nuestra confianza en Adonai es el Shabbat de la tierra. La gran prueba de nuestra confianza en Adonai es el Shabbat de la tierra. Es el 7º año que él pidió cada 6 años. El 7º año fuera dejada la tierra en total descanso.
Aquí es donde como Israel mostramos nuestra confianza en Adonai, confiando en que ese año Él proveerá. La maldición no terminaría hasta que restablezcamos el Shabbat de la tierra, como está registrado en Segunda de Crónicas 36:21. Así fue cumplida la palabra de Adonai por medio de Jeremías, hasta que la tierra haya sido pagada su Shabbatot. Por el tiempo que yazca desolada, guardó los Shabbatot hasta que pasaron 70 años. Entonces Adonai, en su infinita misericordia, enviaría al Mesías 7 años antes que terminaran los 490 años para llamarnos a arrepentirnos y regresar a la Torá a tiempo para restablecer el día de reposo de la tierra antes que terminen los 490 años. La maldición no terminaría hasta que nosotros como pueblo nos arrepintamos y lo demostremos al restablecer el día de reposo de la tierra. Cuando hagamos eso, finalmente daremos inicio a los últimos 7 años de la maldición con la que hemos vivido todo este tiempo. Hay mucho que aprender en este capítulo. Incluso la naturaleza de la oferta del reino y el diseño de los últimos 7 años, pero lo más importante es el momento en que el Mesías vendría y sería cortado, sería ejecutado. Ahora bien, si nuestro punto de partida es el año 457 antes del Mashiach, y le sumamos 69 semanas que deben caer entre este punto y la muerte del Mesías, entonces el Mesías tendría que ser ejecutado en algún momento del año 26 después de su nacimiento y el año 40 después de su nacimiento, dependiendo de cómo caen los ciclos del año sabático. O sea, en estos 14 años, del año 26 hasta el año 40, que son 2 ciclos sabáticos. Entonces, si Yeshua no era el Mesías, que sería cortado, pero no por sí mismo, durante ese tiempo, si Yeshua no es el Mesías, que murió, que fue ejecutado en este tiempo, si él no fue el que cumplió estas promesas y estas profecías tan exactamente, si él no fue, entonces ¿quién fue? Pregúntese. Si no fue Yeshua el que llevó toda esta maldición de Israel y el que impidió que todo Israel entrara en tremenda maldición, y si él no fue, entonces ¿quién? El Mashiach sería ejecutado en esta ventana del tiempo entre el año 26 y el año 40 después de la era mesiánica, dentro de la era mesiánica, y llegaría de acuerdo con la finalización de una serie de ciclos de años sabáticos y ciclos del jubileo. Ahora, estos ciclos indican el año del lanzamiento, cuando se dio la orden. Así que vamos a buscar más pistas sobre este Mesías que es cortado, que es ejecutado en este momento. Veamos Isaías capítulo 60:22. El más pequeño crecerá a 1000, la más débil se convertirá en una gran nación. Yo, Adonai, los reuniré en el tiempo apropiado. El más pequeño, un pequeño se convertirá en 1000, y el pequeño
en una nación fuerte. Es el reino representado por una piedra en Daniel 2, 34-35. Y el verso 45, que se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Se refiere a este reino del Mashiach. Yo, Adonai, lo apresuraré a su tiempo. Se refiere a la oferta del reino. ¿Cómo fueron las palabras del Mashiach? No, arrepentíos, porque el reino de los cielos os es ofrecido a vosotros. Es las palabras que él claramente dijo. Isaías capítulo 61, 1 y 2. El Ruach de Adonai está sobre mí, por tanto me ha ungido Adonai para anunciar buenas noticias a los abatidos, vendar las llagas de los quebrantados de corazón. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos y a los presos apertura de cárcel, para proclamar el año favorable de Adonai y el día de la salvación de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Aquí tenemos al ungido, aquí tenemos al Mashiach, que viene de acuerdo con el jubileo y los ciclos de 7 años para proclamar la libertad de los cautivos. Recuerda que los jubileos en estos periodos de 50 años, 49 más 1, se proclama la libertad de todos los cautivos. También es significativo, ya que pronto descubriremos que él hace esta proclamación a Sión en Isaías 61:3. Sí, para proveer para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Adonai para gloria. Este Mesías viene a redimir, viene a comprar. Veamos si Isaías habla más de esta figura que proclama la redención a Sión. En Isaías 52:7 también leemos acerca de una figura que también proclama buenas nuevas a Sión. Esta proclamación aparece en Isaías 53 y también involucra a uno que viene a redimir. Isaías 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado fue llevado fuera, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a la muerte. Le fue dada entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca él hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Adonai lo quiso moler
sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. Por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con los quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, porque él derramó su alma en la muerte, y con los transgresores fue contado, y él mismo cargó el pecado de muchos, y a favor de los transgresores procedió a interponerse. Isaías 53, 4, 5 y 11, 12 dice que es cortado, es ejecutado, pero no por sí mismo. Como la figura de Daniel. La figura debe ser el Mesías de Daniel en el capítulo 9 y en Isaías 61. Me pregunto, ¿cómo muere este Mesías? Si Daniel está diciendo que será cortado, que será ejecutado, lo mismo está diciendo el profeta Isaías, que será cortado. Pero aquí todos debemos hacernos la pregunta, ¿cómo muere este Mesías? Quizá algún profeta tenga la respuesta. Y vamos al profeta Zacarías. Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión. Y mirarán a mí, a Leptaf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miremos bien esto. Mirarán a mí, a Leptaf, a quien traspasaron. A ver, según tanto el Talmud, en Sukkot 52a, en el tratado Sukkot del Talmud, y también en el Targum, este traspasado es el Mashiach. Lo dice el Talmud en Sukkot 52a y lo mismo en el Targum de Zacarías. Ahora, Zacarías 12:10 tiene lugar en la venida del Mesías como rey. Pero notan que él era el mismo a quien habían traspasado. Zacarías nos habla de la venida del rey Mesías, pero este rey Mesías es el mismo que habían traspasado o que habían atravesado. A quien le habían horadado, a quien habían perforado sus manos y a quien le habían perforado sus pies. Como probablemente ya puedes ver, y como todos ustedes saben, las yeshivot rabínicas no enseñan exactamente sobre Zacarías o sus profecías. Se ha intentado interpretarlo de varias maneras, pero el problema para los rabinos contemporáneos, el problema que tienen los rabinos hoy, es que los sabios del judaísmo primitivo siempre interpretaron a Zacarías 12 de la misma manera que hoy los judíos mesiánicos. Entonces tienen este gran problema y cómo borrarlo de todos estos escritos de los sabios del judaísmo primitivo, en los cuales nosotros nos aferramos
y buscamos toda esta literatura para poder interpretar cómo era que el judaísmo primitivo interpretaba al Mashiach. Y es desde ese punto de vista que estamos trayendo todas estas profecías rabínicas. Todas estas profecías, todos estos comentarios rabínicos y todas estas profecías mesiánicas con respecto al Mashiach. Como una profecía sobre el Mesías que sería traspasado hasta la muerte, fue lo que interpretaron los sabios del judaísmo primitivo. Que Zacarías capítulo 12 era una profecía sobre el Mesías que sería traspasado hasta la muerte, a quien se le perforarían sus manos y sus pies. Ahora sigamos leyendo y veamos si Zacarías nos da alguna pista sobre quién es y cómo fue traspasado. Mientras leemos más, Zacarías 12, 10 al 14, habla de la gente que está de luto por haber traspasado a este hombre. Miremos Zacarías 12, 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruach de misericordia y compasión, y mirarán a mí, Aleptaf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén, luto como fue por Adad Rimonen en el valle de Megido. Entonces la tierra se enlutará, cada familia por separado, la familia de la casa de David por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Natán por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Leví por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Shimeón por separado y sus esposas por separado, todas las familias restantes, cada una por separado, y sus esposas por separado. Ahora, Zacarías 13, del 1 al 4, tiene lugar al inicio de la era mesiánica. Y registra de esta manera, Zacarías 13, 1 al 4. Cuando ese día venga, todo lugar será abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, para remoción y separación. Y sucederá ese día, dice Adonai Tsebaot, yo destruiré totalmente de la tierra los nombres de los ídolos, y ya no habrá más recuerdo de ellos, y cortaré los falsos profetas y el ruaj maligno de la tierra. Así que cualquiera que continúe profetizando, su propio padre y madre que lo trajeron al mundo le dirán: no puedes continuar viviendo porque estás hablando mentiras en el nombre de Adonai. Entonces su propio padre y madre que lo trajeron al mundo lo atarán mientras profetiza. Y sucederá ese día, cada uno de los profetas será avergonzado por su visión cuando profetice. Ellos vestirán un manto peludo porque han mentido. El Mesías está juzgando a los idólatras y falsos profetas. No es de extrañar que ahora estén de luto por este traspasado. Luego en los versos 5 o 6 obtenemos una escena detallada de uno de estos juicios. Zacarías 13, 5, 6. En cambio dirán: no soy un profeta, yo solo trabajo la tierra. Desde mi juventud un hombre me crió así. Y él, el acusado, y si alguien le pregunta: ¿por qué tienes esas heridas en las manos?, él responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Zacarías 13, 6
nos remite a 12:10, que ya leímos, con respecto a cómo se lamentarán cuando ven que Él es el traspasado. El rey que viene es el traspasado. Así que ahora tenemos un Mesías que sería cortado en algún momento entre el año 26 y el 40, no por sí mismo, sino para redimir a otros, para redimir a Israel como nación y a todos los esparcidos. Esta ejecución implicaría que se perforarían sus manos y sus pies. Ahora veamos Zacarías 13:2. Y sucederá ese día, dice Adonai Sebaot, yo destruiré totalmente de la tierra los nombres de los ídolos, y ya no habrá recuerdo de ellos, y cortaré los falsos profetas y el ruach maligno de la tierra. Note que este hombre quitará de la tierra los nombres de los ídolos. La ejecución de este hombre quitará de la tierra los nombres de los ídolos. Suena como el mismo tipo de quien Miqueas 5:13 dice: también cortaré tus imágenes talladas. Este hombre nace en Beilejen, según Miqueas 5:2. Pero tú, Beilejen, cerca de Efrat, muy pequeña para estar entre los clanes de Yehudá, de ti saldrá uno para que yo sea rey en Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Y el Targum de Miqueas 5:2 dice claramente que este es el Mashiach, este es el Mesías. Este pasaje nos apunta a varias otras profecías sobre esta figura que también nos dice que nació en Beilejen, en Belén, y que fue ejecutado siendo traspasado sus manos y sus pies. ¿Quién podría ser este, mis amados hermanos? El Tanaj revela el tiempo del nacimiento del Mashiach. El Mashiach ya vino, el Mashiach ya cumplió estas profecías, el Mashiach ya llevó estas maldiciones y el Mashiach ya cumplió también esta gran revelación del Tanaj a través del libro del profeta Daniel.